Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a introducir el tema sobre aprendizaje que corresponde a la segunda unidad. Y el planteamiento que tenemos en esta unidad es cómo aprende el cerebro a lo largo de la vida. Entonces lo que vamos a ver un poquitito es cómo el cerebro aprende. Y nosotros sabemos que todo aprendizaje se produce en el cerebro. Entonces, en el cerebro nosotros tenemos redes neuronales y sabemos que estas redes neuronales varían en cada una de las personas y cuando se produce el aprendizaje es lo que nosotros visualizamos como cambio. Ahora, ¿cómo sucede el aprendizaje? Nosotros sabemos que todo está dentro del sistema nervioso, ¿verdad? En lo que nosotros llamamos neuronas. Entonces, estas neuronas, que son estas células, tienen así como, podríamos decir, eh, algunas conexiones, algunas ramitas que se llaman sinapsis o se llaman dendritas. Se llaman dendritas. Entonces, a través de estas dendritas se capta, se capta la información. Eso se lleva al cuerpo celular y cuando se comprende la información pasa por este axón a través de sustancias que lleva la información y que conecta con otras células. Entonces decimos que así es donde sucede el aprendizaje. Por eso nosotros sabemos que no existen cerebros iguales. Algunos tenemos un proceso de aprendizaje mucho más rápido, otro más lento, otro de forma mediana. Entonces, no existen cerebros iguales en procesar la información. Y tenemos, por ejemplo, este ejercicio donde nosotros tenemos que tratar de mirar el cuadro y leer, pero a través de los colores, no a través de las letras. Por ejemplo, yo voy a decir rojo, amarillo, azul, rojo, verde, amarillo, verde, rojo, gris, azul, rojo, verde, gris, verde, amarillo, gris, rojo y azul. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ustedes se dieron cuenta que yo tenía dificultades en la lectura de los colores? ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho me quería indicar a que yo siga los colores, pero sin embargo el hemisferio izquierdo de mi cerebro me exigía a que yo pueda leer las letras que estaban escritas en diferentes colores. Entonces, eso hace que dificulte esta actividad y es una actividad muy interesante para ejercitar el cerebro. Vemos entonces que todo lo que nosotros realizamos en la parte derecha eh, de nuestro cerebro es lo que le da orden a todo el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Todo el hemisferio derecho de nuestro cerebro tiene las habilidades espaciales, el reconocimiento. Entonces, gracias a mi hemisferio derecho, yo tengo la posibilidad de ubicarme, de no chocar contra la gente, de poder llegar a un lugar. Y gracias a mi hemisferio izquierdo de mi cerebro, yo tengo la capacidad de hablar, de realizar algunas operaciones matemáticas, de realizar algunas lógicas, eh, alguna actividad lógica, ¿verdad? Entonces me organiza, me dice cómo funciona mi cerebro. Luego vemos que el cerebro consta de varios lóbulos, ¿verdad? Esta es la parte frontal de nuestro cerebro, esta es la parte del medio es parietal, la parte de atrás es occipital y de los costados le llamamos nosotros lóbulos temporales. Entonces, cada lóbulo del cerebro tiene diferentes funciones. Por ejemplo, el frontal
se, se dedica a la capacidad de planificar una acción. El temporal, que es el que está acá hacia los lados, es importante en el tema de la audición, la memoria, el reconocimiento de los objetos. El temporal. El parietal, que es el que está en el medio, el rosadito, dice que todo lo que es cuestiones de ubicación en el espacio, llegar a una dirección, seguir una ruta, etcétera, etcétera. Y el occipital, que es el lila, es especialmente dedicada a las cuestiones de la visión. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver es cómo aprende el cerebro. ¿Qué es lo que sucede en mi cerebro para que yo pueda aprender algo? Y empieza y dice que el aprendizaje comienza a nivel celular en la unidad básica funcional del sistema nervioso. Entonces, ¿dónde empieza el aprendizaje? En el cerebro, en las neuronas específicamente. ¿Qué sucede? La neurona dispara, integra y genera información a través de los enlaces que son dijimos nosotros que eran las dendritas y que unidos eso produce la sinapsis. La sinapsis conecta una célula con otra. Una sola neurona puede estar unida con 1000 a 10.000 neuronas. Entonces nosotros dijimos que esa sinapsis, una vez que interprete la información, lo comunica a través del axón a miles de neuronas. Entonces, para producir estas conexiones, las neuronas tienen extensiones especializadas llamadas axones, los axones, por donde van los estímulos y las sustancias, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Que las dendritas traen información del cuerpo, información al cuerpo de las células. Y los axones toman la información del cuerpo de la célula y la transmiten. Y cada neurona tiene un solo axón, una sola vía de conexión. Y cada acción tiene numerosas terminales. Y estas terminales hacen que se contacten con otras neuronas para que la información pueda fluir. Y es lo que ocurre. Entonces, estas son las dendritas. Estas son las dendritas que captan la información, lo procesan y una vez que se comprende, entonces se transmite la información a través de la sustancia por esta vía que se llama axón. Y estas vuelven a conectar con otras neuronas para ir pasando la información hasta que se produzca el aprendizaje, que se visualiza a través del cambio. Entonces, nos explica otra vez cómo aprende el cerebro y dice que aprende de esta manera, que los axones tienen terminales que normalmente solo hablan con las dendritas y viceversa. Entonces, los axones tienen terminales y estas terminales son las que se conectan con las otras dendritas que envían la información. ¿Qué sucede después? Las junturas a través de las células pasan la información de una neurona a otra y se llama sinapsis. A ese proceso de transportar la información de una célula a través del axón con otra neurona es lo que nosotros le llamamos la sinapsis. La neurona integra la información que recibe por toda su sinapsis y determina su salida por medio del axón en forma de un estímulo eléctrico. Entonces, ¿cómo es? Que cuando nosotros decimos, hay un estímulo que hace que produzca una reacción y lo transporta a través del axón con sustancias químicas y lo une con otras neuronas para que pueda ocurrir el aprendizaje. Cuando las terminales de un axón se encuentran con las dendritas de una célula vecina, es donde se produce el aprendizaje. Entonces, esa es la manera como se produce el aprendizaje. Muy bien. ¿Cómo aprende el cerebro a lo largo de la vida? Nosotros sabemos que el aprendizaje es hasta el último suspiro de la vida. Entonces, ¿cómo es que ocurre? Nosotros ya sabemos cómo ocurre
a través de las neuronas, ¿verdad? En el cerebro. Ahora vamos a tener un poquitito más de descripción. Dice que el cerebro desempeña el rol crucial en el aprendizaje a través de la memoria que generamos nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Qué más nos dice? Que las neuronas afinan sus conexiones mediante formación de la sinapsis. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros entonces en las conexiones del estímulo con lo que nosotros entendemos y que se transmite a través del axón a otras células? Para modificar la estructura cerebral a lo largo del lapso vital, el nacimiento de neuronas opera en línea con la muerte de las neuronas. Entonces, así como nacen las neuronas también mueren. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de cuidar. Entonces, eh, no consumir mucho alcohol, comer saludablemente, realizar ejercicios, dormir las horas destinadas de 8 a 6 horas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para poder cuidar nuestras neuronas. Y luego nos dice cómo es que aprende las cosas, cómo es que nosotros nos adaptamos con facilidad a muchos ambientes. Nosotros los paraguayos específicamente no necesitamos mucha enseñanza de protocolo, por ejemplo. Nos vamos a un restaurante y miramos nomás cómo se comportan las personas y qué cubiertos van usando y nosotros ya vamos aprendiendo y adaptándonos. Entonces, es fácil para nosotros adaptarnos. Nos vamos a la Argentina y ya venimos hablando como los argentinos. Nosotros acá en Ciudad del Este es impresionante cómo los vendedores en el centro hablan varios idiomas. Entonces, un portugués divino y otros idiomas inclusive que manejan sin estudiar. Entonces, el cerebro se modifica físicamente a través del reforzamiento. Entonces, cuando yo más escucho, cuando yo más realizo, voy aprendiendo y voy eliminando otras cosas, debilitando y eliminando otras cosas para poder aprender. Bien, entonces los dominios de aprendizaje temprano en los niños de corta edad, ¿qué es lo que tengo que incentivar? La lingüística, el lenguaje, la psicología, la convivencia, la biología, cómo funcionan los animales y las plantas y los objetos. Entonces, es fácil el aprendizaje en la etapa de la niñez. A partir de los 10 a 20 años, dice que creían que el cerebro crecía hasta los 12 años, pero sin embargo se comprobó que el cerebro de un niño ya tiene un desarrollo del 90 al 95% a los 6 años de edad. ¿Qué más también nos dice? Que la adolescencia tenemos que tener en cuenta porque es un periodo de muchos cambios y que en ese periodo el adolescente también se encuentra abierto a muchos aprendizajes y que por eso tenemos que cuidar esta etapa. ¿Y qué nos dice de la edad adulta y del adulto mayor? Y nos dice de que así como aprenden, lo que tenemos que tratar de entender es cómo aprenden los adultos, ¿verdad? ¿Será que aprenden igual que los jóvenes? ¿O acá es donde yo tengo que ir modificando mi forma de enseñar para que pueda facilitar el aprendizaje? Y eso es un poquitito entonces lo que nos habla la diapositiva para ir viendo de qué manera actúa el cerebro en el aprendizaje y cómo reacciona ante ciertas enfermedades o desórdenes neurogenerativos que nosotros le decimos. Y especialmente cómo podemos prevenir ese desorden al que le llamamos nosotros Alzheimer, ¿verdad? Entonces, con esto, chicos, yo lo que quiero es darle un pantallazo de todo lo que implica el aprendizaje. Y para ello tenemos las tareas que quiero que ustedes lo analicen muy bien para poder realizarla. Muchísimas gracias, cariños y éxitos.